Buenos días. Es realmente una alegría volver a estar con todos ustedes en esta mañana en donde voy a hacer una pequeña exposición de un tema que ya había anunciado anteriormente, que es una continuación de los temas de filosofía. Pero hoy voy a concretar un poquito más en eso que habíamos anunciado, que es la política. Es decir, hoy expondré brevemente en dos partes lo que sería la filosofía política o el filosofar sobre la política. ¿Y por qué se ha pretendido, algunos filósofos han argumentado, que la auténtica filosofía es la filosofía política? Ustedes tienen ahí precisamente el busto de Platón y la palabra politeia. Es un poco una traducción en griego, sería la república, quizás sería el régimen político. Pero en todo caso, esto va a ser un filosofar, un eros, un deseo de comprender, no solo de comprender sin H intermedia, sino de comprender eso que llamamos política. Aristóteles, un poco después de Platón, es el que va a describir la naturaleza humana como una naturaleza política. Es decir, el ser humano es ser humano porque es político. Cualquier otra separación de lo político lo hace, diría él, una criatura no humana o quizás un ángel. Pero la política es algo fundamentalmente humano. Dicho esto, quiero mostrarles simplemente cuáles serían los temas que quiero ir desgranando en esta presentación. ¿Por qué la filosofía o por qué filosofía de la política sería el primer tema? El segundo tema, los grandes libros. ¿Qué es eso que nosotros llamamos los grandes libros, los grandes textos? El tercer tema es clave, y yo creo que esto está en el centro de la reflexión filosófica de la política, que es un régimen político. ¿Qué es un régimen político? Y no solamente qué es, sino en qué consiste. ¿Cuáles serían las propiedades de tal régimen político? El cuarto serían los temas generales que el filósofo político considera cruciales para entender el régimen político. El quinto es el lugar del debate. ¿Cuál de esos regímenes realmente es el mejor? Tengamos en cuenta aquí algo, yo creo que es fundamental. Para la filosofía política no basta solamente con describir, enunciar, hacer una historia de los regímenes políticos, hacer una suerte de filosofía comparada o de regímenes comparados, sino llegar a una valoración de cuál sería el mejor régimen político. Y por último, concretando, veremos que la filosofía práctica no es andar por las nubes. Siempre se ha visto o se lo ha mostrado al filósofo político como alguien que está en el deber ser, en el cielo de los principios y no en la arena de los acontecimientos políticos. Yo creo que esa es un prejuicio en el propio sentido del término. Es un juicio previo a un examen realmente de qué es lo que hace el filósofo político. Es más, la mayoría de los filósofos políticos estuvieron comprometidos en su tiempo realizando tareas de consejo, de enseñanza, algunos incluso actividades legislativas. Es decir,
no han sido personas ajenas al ajetreo diario de la política, pero han reflexionado, han tomado distancia de esos acontecimientos y nos han propuesto una serie de principios y de riquezas de lo que es ese filosofar sobre la política. Entonces, moviéndonos en ese terreno, quiero compartir con ustedes, antes de entrar en el primer tema, una pequeña cita de John Maynard Keynes, que es considerado uno de los economistas más celebrados del siglo XX. Él mismo formaba parte de un grupo de intelectuales lógico-positivistas de la época de los años 20, los años 30, pero más allá de su pertenencia a una escuela u otra, Keynes es señalado como uno de los teóricos del intervencionismo estatal, pero de nuevo, no quiero aquí adentrarme en la visión que él tenía de la economía o del Estado, de la política. Yo quiero más bien adentrarme en lo que él dice en esta cita, que es tan interesante, tan rica para lo que vamos a hacer. Y estamos haciendo filosofía política. Dice Keynes hacia el año 1935, es esta pequeña cita: los hombres prácticos que se creen bastante exentos de cualquier influencia intelectual generalmente son esclavos de algún economista difunto. ¿Qué quiere decir? Que existen muchas personas dedicadas a políticas públicas. Constantemente están haciendo y decidiendo cosas y ellos pretenden, o algunos de ellos pretenden ser totalmente prácticos. Es decir, para ellos la filosofía es una cuestión etérea, una cuestión abstracta, una cuestión, como dije al principio, en el cielo de los principios, que nada tiene que ver con lo que ocurre de manera concreta. Pero dice Keynes, eso es no darse cuenta de que estos economistas, dice él, porque está dirigiéndose a sus colegas, generalmente son esclavos de algún economista difunto. Es decir, esa persona está pensando lo que cree que es algo suyo, muy concreto, y en última instancia esa persona no es sino un eco de ideas que ni siquiera sabe de dónde las adquirió, y es, utilizando su metáfora, algún economista difunto. Y después sigue diciendo, los locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, destilan su frenesí de algún escritor académico de hace unos años. Es decir, aquellos que están invocando autoridad, que hacen esto, lo otro, diciendo que ellos son el arquitecto de su propio destino, por decirlo de alguna manera. Últimamente lo que hacen es destilan su afán de hacer cosas, pero eso que están haciendo en última instancia ha sido pensado por algún escritor anterior a ellos de hace algunos años. Es decir, que ellos son simplemente un eco, un reflejo, una forma en que ideas previas a ellas se están siendo implementados. O dicho de otra manera, no pueden dejar de lado ideas o principios filosóficos, aunque ellos pretendan ser estrictamente prácticos. Es decir, no se puede no ser filósofo. Y yo creo que esta sentencia de Keynes, dicha así un poco de manera irónica, representa un poco el valor, no solamente el valor, sino el lugar de la reflexión dentro de la política. Aquello de que la política es una cuestión práctica, Keynes dice, bueno, no es tan así. Práctico será, pero esa persona ignora las ideas que está manejando. Y uno dice, bueno, esa persona no tiene ninguna idea. Bueno, tendrá alguna idea de qué es
de por qué hace lo que hace, es decir, si un acto es inmoral, bueno, trae algunas ideas de la moralidad, de la amoralidad, que algún filósofo alguna vez reflexionó, aunque esa persona en concreto no se dé cuenta de ello. Es decir, concluyendo un poquito esto, ideas tienen consecuencias. Y muchas veces nosotros estamos en las consecuencias y lo que estoy tratando de hacer aquí es fundamentalmente darnos cuenta de cuáles son las ideas o de por qué son importantes esas ideas. Y de eso se trata la filosofía política. Entonces, ¿por qué ese filosofar de la política? ¿Por qué reflexionar sobre principios? Así como los primeros filósofos hablaban que querían encontrar el principio donde emanaba todo, nacía todo, se generaba todo, el cambio, aquello que sin cambiar generaba el cambio. La filosofía política también reflexiona sobre los fundamentos, sobre los principios, en este caso de la realidad política. Es decir, la forma en que los seres humanos se organizan para vivir en una comunidad. Es decir, la filosofía política es un saber de fundamentos. De fundamento. El filósofo político nos está reflexionando sobre la política pública concreta, aunque la puede iluminar. Nos está reflexionando sobre qué tipo de regulación va a tener la Constitución específica, sino en los grandes principios que va a seguir ese orden constitucional. Es decir, la filosofía política va a tener ciertos temas y vamos a ver enseguida. Va a reflexionar, va a escrutar, va a especular sobre ciertos temas. Va a delimitar, va a poner un poco un límite. Y con ello va a tratar de encontrar ciertas definiciones muy genéricas, a partir de las cuales después va a elaborar el filósofo político su idea de ese régimen político. En todo caso, el filósofo político es aquel que va a formular las preguntas fundamentales que nosotros tenemos que hacer respecto a la realidad en la cual vivimos, la convivencia, la comunidad. Es decir, las preguntas fundamentales de la política. Por ejemplo, yo simplemente ahí ya copio un ejemplo que está en Aristóteles. ¿Es lo mismo un buen ciudadano que una buena persona? Esta pregunta es milenaria, permanente, perenne, bandea el tiempo y el espacio. Todavía nos hacemos esta pregunta, o debemos de hacerlo. Aristóteles, por supuesto, va a decir, no, no es lo mismo. Y no debe ser lo mismo. Y explica por qué. Nosotros continuamos en esta marcha. A veces reflexionamos sobre la ciudadanía y no nos damos cuenta que la ciudadanía también implica, de nuevo, distinciones. Esa palabra que anuncié antes, tan rica en filosofía, distinguir, matices. Matices significa que el ciudadano es una persona. Y una persona tiene una familia, y una familia concreta. Y tiene deseos. Los deseos quizás no son estrictamente ciudadanos, sino deseos por ser persona. Entonces los deseos serían universales. Su relación con el régimen político sería la ciudadanía. Entonces ahí habría una distinción que hacer. Esa es la reflexión que Aristóteles sugiere y que tenemos que reflexionar. Todo esto yo creo que es importante. Estas preguntas, importantes. Hacer un poco un alto y rememorar aquella frase tan didáctica del teólogo Niebuhr, que yo siempre la traigo a colación porque
Lo que Niebuhr nos está diciendo es que sí, vamos a nosotros reflexionar sobre filosofía política, pero esta serie de puntos que que estoy compartiendo, van a tener un sentido solamente si nosotros nos hemos confrontado con estos dilemas alguna vez. Es decir, la pregunta ya está en nosotros y esta forma de delimitar el tema, de delimitar mejor esa pregunta, va a ser lo que nos facilita la filosofía política. La filosofía política no va a ser simplemente una receta con la cual yo voy a entender la política. No, yo tengo como ciudadano y como persona mis preguntas. Y a lo mejor esas preguntas no fueron bien formuladas o no fueron respondidas. Pero eso es muy valioso porque con eso yo hago vivencial, más experiencia al leer filosofía política. Es decir, si yo ya tengo la pregunta o la duda de que un ciudadano no es lo mismo que una persona, y yo estoy leyendo la República de Platón, inmediatamente cuando lea un pasaje me voy a dar cuenta, ahora me doy cuenta de por qué me estaba preguntando lo que me estaba preguntando. Acá Platón me está dando una pista. O Aristóteles, o Maquiavelo, o Hobbes, o Rousseau. Es decir, yo creo que no nos adelantemos en creer que basta leer un texto, leer un sistema, nosotros comprenderemos la realidad. Es al revés, fundamentalmente. Yo creo que eso habíamos ya dicho anteriormente en las presentaciones anteriores. Avancemos un poquitito más. ¿Cuáles son esas preguntas? Las preguntas son bien universales. No quiere decir que uno no matice la estructuración de cómo quiere responder y que uno no responda desde el momento concreto singular en que uno está viviendo. Es decir, si la pregunta es ¿qué es la justicia? Y lee la República de Platón o lee la política de Aristóteles o Maquiavelo o Hobbes, va a encontrar el tono, el ámbito de la propuesta de estos filósofos teñido, por supuesto, con el contexto, sin escapar la universalidad de la respuesta que ellos están proponiendo y que es muy difícil. Es decir, no están respondiendo a una cuestión meramente coyuntural, sino una cuestión milenaria o bimilenaria. ¿Cómo educar al ciudadano? Yo creo que esa es una cuestión vital. Hoy día decimos, bueno, lo que está en crisis es la educación, no sabemos cómo educar, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, entonces, ¿cómo educar? ¿Cuáles son esos instrumentos? Otra pregunta, ¿por qué obedecer la ley? ¿O por qué tengo que obedecer al Estado? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Impuestos es un robo, como dicen algunos liberales individualistas hoy. No tiene que haber impuestos, o si hay impuestos tiene que ser muy limitado respecto a la seguridad del Estado, el orden público, pero nada más. Pero ¿por qué yo tengo? ¿Por qué? ¿Cuál es la obligatoriedad? ¿Cuál es el deber moral que implica esa obediencia? Es un tema no solamente candente hoy, siempre lo ha sido. ¿Qué es la dignidad humana? Esto es algo riquísimo. Hoy día el debate entre los iluministas, entre los filósofos de tradición cristiana, los cientistas, es fascinante. Y de ello depende el régimen político, o por lo menos aspectos del régimen político. Siempre la dignidad humana ha sido apreciada de la manera en que
la experiencia cristiana la ha vislumbrado. ¿Cuál es el rol de los filósofos políticos en esta autoconciencia? Ahí ya lanzo, por ejemplo, el imperativo categórico de Kant, que toca precisamente este tema. Y la otra pregunta que a ustedes les sorprenderá, o a algunos les sorprenderá, o a muchos rechazarán, digamos ya de manera muy concreta, ¿qué es Dios? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la política con Dios? ¿Qué tiene que ver el régimen político? Yo diría todo. Todo. La obligación política está relacionada con la obligación que tiene la persona o el ciudadano respecto a qué? Respecto a la respuesta última, a la realidad. ¿Y cómo se llama la respuesta última? ¿O cómo podemos llamar a esa respuesta? Bueno, Dios, el infinito, el misterio. Por lo tanto, cualquier debate político implícitamente y explícitamente toca la cuestión del destino último. No es lo mismo la obligatoriedad que yo me impongo de cumplir una ley o de no obedecer una ley si yo creo en Dios o no creo en Dios. Eso determina. Por lo tanto, aquí el tema de no solamente temas que van a brotar de esto de iglesia y el Estado, religión y política, sino yo creo que aquí viene el gran debate. Y ese debate lo vamos a encontrar en todos los filósofos serios. Está en Platón, está en Aristóteles, están los medievales, están en Hobbes, en Locke, en los filósofos actuales. Es decir, no se puede evitar. Entonces, esas son preguntas que se hace la filosofía política. Entonces, si ustedes me preguntan a mí por qué la filosofía política, porque está tocando estas preguntas vitales. Ahora les comparto esto y que yo creo que para que ustedes se fijen que está unido un poco a lo que decía Keynes. Esta afirmación que tienen ustedes ahí es una afirmación muy común que fue enunciada por Richard Rorty, que ya lo habíamos mencionado en la cosmovisión posmoderna anteriormente. Y él tiene una argumentación muy interesante que dice, bueno, en este mundo ya no hay lugar para creencias trascendentes, no existe más lugar para especulaciones abstractas, tenemos que ir a lo concreto, es un pragmático. Y la democracia es una cuestión de pragmatismo, los números deciden, la mayoría decide. Y eso es lo útil considerado por la mayoría, ese es un principio pragmático. Entonces, déjense de hacer filosofía, hagamos democracia. Es decir, tenemos que debatir temas, pero con la convicción de que lo pragmático es al final contar cabeza. Y además la pretensión de creer que hay una verdad que tenemos que especular antes del hecho democrático es simplemente darle a esa verdad la verdad de nuestra pertenencia cultural. Hay un etnocentrismo en nosotros. Por lo tanto, la mayoría decide en todos los asuntos importantes. Es un pragmatismo que quiere relegar a la filosofía. Evidentemente, aquí nosotros podemos dar una serie de objeciones. La primera, la más evidente, es, bueno, la afirmación que dice que la democracia precede a la filosofía, en sí misma es una filosofía. Por lo tanto, requiere un análisis en sede filosófica, no en sede democrática. Pero dejemos por el momento simplemente para mostrar un poco cuál es el derrotero de esta necesidad de pensar la política desde la filosofía.
Y un puntito aquí final que yo creo que nos ayuda, por ejemplo, para la visión de Rorty, esta visión relativista de la democracia, si se quiera, aunque podríamos discutir si es esto lo que él propone, quizás pragmatista sería más apropiado. Pero en esta concepción, un hombre como Ignacio Loyola sería un hereje político. ¿Por qué un hereje? Porque él invocaba la verdad. Y la verdad supone que una especulación. Y la especulación no puede estar, digamos, sujeta a la democracia. Hay lugares en donde la realidad no es democrática. Una familia no es democrática. Yo no elijo por votación quiénes son mis padres. O los hijos no hacen eso. Pero de cualquier manera, esto ya nos abre un abanico aquí para ver el conflicto delicado, profundo, entre la verdad y la libertad, la verdad y la mayoría, las minorías y la verdad. Es decir, una serie de problemas que los filósofos políticos van a tener que lidiar y no son fáciles de formular, o por lo menos las propuestas. Y una serie de ideas respecto a la filosofía y la política. Esto ya habíamos visto anteriormente, pero simplemente para enfatizar más, anteriormente digo en otros temas sobre clarificación de conceptos en filosofía. La política forma parte, como ustedes ven a ver ahí, de la filosofía práctica, es una actividad de la filosofía. Es decir, ¿cuáles son esos principios que iluminan el modo en que el ser humano organiza su comunidad? Pero fíjense bien, si es una comunidad en donde yo organizo mi vida, está toda mi vida ahí. Tengo que pensar con lógica, tengo que lidiar con ¿qué? Con ciencias, separadas. Tengo que relacionarme o tengo que discutir cuestiones metafísicas, Dios, la libertad, la justicia. Tengo que tener la habilidad para estructurar la convivencia a través de leyes, que es un poco la labor de un artista. Por lo tanto, parecería que esa filosofía política práctica, que también implica la ética, por supuesto, va a condensar todo. Porque yo soy yo con los otros en el mundo, no afuera del mundo. Entonces, como que mi mundo, entendido en el aquí y el ahora, concretado en mi relación con los otros, me obliga a preguntarme sobre todo. Parecería que la política entonces, o la filosofía política, es un poco la condensación de toda la filosofía. Dos puntos y después voy a hacer un alto. El segundo tema es ¿dónde yo voy a encontrar esas preguntas? Bueno, en la realidad. Pero esa realidad ¿será suficiente? Bueno, como yo soy filósofo, somos filósofos, tengo que ver lo que los otros han pensado y la verdad que ello entraña, como diría Santo Tomás. Yo no soy Adán, que yo voy a crear la filosofía. Yo vengo dentro de una tradición, es decir, de ciertos valores, principios, sabiduría que han pasado generación tras generación. No quiere decir que yo las acepte tal y como son, pero las tengo que considerar. Es decir, me tengo que acercar a esa cantera. Y esa cantera es lo que nosotros decimos los grandes libros. Y ahí uno habla no como un anticuario, no lee un libro como una cosa muerta, como lleno de ideas viejas, sino como un lugar donde están las preguntas fundamentales. Y esas preguntas es fruto de esos
autores que recogen en textos. Si son autores clásicos, generalmente ese texto recoge un intercambio, una conversación, es algo vivo, que queda en el texto para que vaya pasando de una generación a otra. Por lo tanto, es un gran conversatorio, como diría Mortimer Adler. Es una gran conversación que no ha terminado y nosotros entramos en ese conversatorio. ¿Y por qué ese diálogo no ha terminado? Porque no hay respuestas permanentes. Hay respuestas, sí, para un tiempo, pero quizás esa pregunta de la filosofía política para nuestro tiempo necesita una pequeña modificación. Es decir, ¿cuál es el régimen político? Puedo decir, bueno, es una república aristocrática. Bueno, pero pensá un poco hoy. ¿Cómo se puede entender una república aristocrática? Y entonces la conversación continúa. Y continúa a partir de lo que estos grandes han pensado respecto a las mismas preguntas. No quiere decir, y yo creo que aquí tendríamos que matizar mucho, que los autores de los grandes libros son los maestros míos muertos. En cierta manera están vivos a través del texto. Sino quizás tendría que haber algún mediador, que es el encuentro que yo tengo con el maestro de carne y hueso que tengo enfrente, que es el que me pasa este texto y me ayuda con él a caminar y a reformular esas preguntas. Por lo tanto, y allá copio simplemente una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Para qué? Simplemente decir, bueno, esto es la labor nuestra, no del Estado. Porque el Estado va a tener interés en qué tipo de libros uno tiene que leer. Va a tener una uniformidad, homogeneidad. Es decir, yo creo que aquí es una obligación, si se quiere, de la familia o de las comunidades intermedias para salvaguardar algo fundamental en este conversatorio, la libertad. ¿Cuáles serían esos grandes libros? Y luego hago un pequeño paréntesis. Yo elegí, quizás de manera, no digo arbitraria, pero de manera un poco no muy secuencial, lo que en el caso de Adler sugiere son libros que no se pueden no leer en filosofía política. Si uno quiere comprender algo de lo que es la realidad política. La República de Platón, la Aristóteles en su política, la Ciudad de Dios de Agustín, el Príncipe, el Contrato de Rousseau, el Leviatán de Hobbes, los dos tratados de gobierno de Locke, Democracia en América, clave para entender la democracia. El Federalista, la serie de pequeños artículos, el debate alrededor de la Constitución de Estados Unidos. En el siglo XX, John Rawls, su teoría de la justicia, gran obra discutida, criticada. Maritain, dentro de nuestra tradición, una obra maestra, El hombre y el Estado, y Arte y Escolástica. Hay otras más, por supuesto, no muchas más, pero hay más. Simplemente para mostrarles un ejemplo de cuáles serían las obras clásicas. No son obras fáciles de leer, no son novelas. Su lectura requiere silencio, paciencia, tiempo, reflexión, acercamiento, pensar en uno mismo. Imagínense leer simplemente el Leviatán.
donde hay afirmaciones sobre la naturaleza humana que hoy existen ahí como si fueran obvias y la gente no se da cuenta de qué es lo que dijo Leviatán sobre precisamente el miedo, el control del Estado, la epidemia, el rol de la administración pública. Ya citando un ejemplo. Pero no quedaría ahí. Yo agregaría a esta lista de autores clásicos algunos clásicos de América Latina que están olvidados. Eduardo Frei, el gran presidente, el primer Frei de los años 60 en Chile. La política y el espíritu, un clásico. Un clásico y un clásico dentro del pensamiento cristiano. Leopoldo Sea, el mexicano, con otro clásico, el pensamiento latinoamericano. Algunos se traduce como la mente latinoamericana, donde hay un fresco de toda la historia del pensamiento latinoamericano en un Sea que es un poco orteguiano. Sarmiento, el Facundo. De nuevo, yo no estoy haciendo un juicio de valor crítico de la ciudad, simplemente de textos clásicos que moldean preguntas fundamentales que tenemos que hacernos respecto de la política. En este caso, mucho más concreta. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de algo que se nos acerca a nuestra propia cultura. Juan Bautista Alberdi, Las Bases. El libro de Rodó Ariel. Esto es clave para entender las diferencias, las luchas en América Latina entre el nacionalismo, el liberalismo. Rafael Caldera, el presidente venezolano, su opúsculo, La democracia cristiana. Es un breve texto, pero es iluminador de cómo tenía una conciencia del principio de solidaridad, de organicidad, subsidiariedad. Vasconcelos, José Vasconcelos, el mexicano, en La raza cósmica. Ahí ya se nota, por ejemplo, en el título, la pertenencia de Vasconcelos en los años 30. Octavio Paz, El laberinto de la soledad, una serie de ensayos, o un gran ensayo. Premio Nobel de Literatura, el mexicano. José Martí, cubano, Nuestra América. Terminando con quizás el revelador discurso de Angostura de don Simón Bolívar. Y todo esto leído sin filtros, sin intereses ideológicos previos. Mirar al texto a ver qué nos dice el texto. Y algo más. Si queremos tener paciencia y queremos comprender un poco algo en el singular, bueno, ¿cuáles serían los grandes textos? Yo, de nuevo, esto es simplemente algo que puse en la lista de manera muy, muy sucinta. No se puede no leer Natalicio González, independiente que uno comparta o no sus ideas. Vida y pasión de una ideología. Eligio Ayala, Migraciones. También sus discursos al Parlamento. Adriano Irala, mi querido profesor, La ideología del doctor Francia. Posiblemente lo más serio desde el punto de vista filosófico que se ha escrito sobre nuestra historia. Los artículos del profesor, del maestro Secundino Núñez, varios tomos del diario ABC de los años 80, Situación y Crítica Ciudadana. Yo creo que es obligatorio. Por supuesto,
en esa reflexión casi surrealista, Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Ustedes me dicen, bueno, esto no es filosofía política. Sí es. Hay otro género literario, implícito, que genera un conocimiento implícito. Don Efraín Cardoso, el gran historiador, Paraguay independiente. Juan Oleari, El libro de los héroes. De nuevo, no estoy haciendo ningún juicio de valor, simplemente darnos cuenta de que hay un patrimonio que uno tiene que examinar. Y un último libro, El Supremo Dictador, de don Julio César Chávez. Uno puede agregar mucho más. Evidentemente, no tenemos, como diría Benjamin Franklin, de siempre decía, no tenemos una vida tan larga para tantas cosas que hay que leer. Se vive una sola vez. Por eso no hay que perder el tiempo, por eso a veces uno gasta o pierde tiempo viendo programas de televisión, viendo esto, viendo lo otro, distrayendo, cuando la vida tiene cosas mucho más importantes en el sentido que nos hacen comprender nuestra propia vida. Y yo dejo en este punto 3 y después retomamos. ¿Cuál es la pregunta de filosofía política? ¿Qué es un régimen político? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Usted me dice, es fácil responder. No, no es fácil. Tiene una cantidad enorme de aristas. El régimen político, de manera sucinta, siempre es concreto, circunstancial. No estamos hablando aquí de una utopía. No. Es un ideal histórico concreto. Es una expresión de Maritain. ¿Qué pasa si el régimen político no es histórico concreto? Bueno, violencia. Digo de manera categórica. Cuando tengo un ideal y ese ideal lo creo que percibo como perfecto, entonces utilizo la fuerza para imponer. La historia humana está llena de ejemplos. No es lo que pensaban los filósofos. Un segundo punto es cuál es la forma, cuál es su estructura, cómo elige sus autoridades, quién manda, cuáles son las obligaciones de los ciudadanos. Si ustedes se fijan, hoy la gente está discutiendo muchísimo cuál va a ser el régimen político después de esta pandemia. Es una pregunta de orden filosófico. Las respuestas a veces que se dan, las propuestas son de orden jurídico. ¿Por qué son de orden jurídico? Porque no se toca, o yo seriamente no he descubierto que se toca, algo que también el régimen político para dar una respuesta necesita escudriñar, especular, y es, ¿cuál es el estilo de vida que ese régimen político supone? ¿Cuál es su ethos? ¿Cuál es su contenido? ¿Cambiar la constitución, la ley, las formas económicas? ¿O supone algo más? ¿Cuál es el estilo que supone? Para los filósofos políticos serios, esto es serio. Y tratando de desentrañar esto, uno tiene que plantearse qué es lo que la gente cree y cómo el régimen modela esa forma de. Bueno, yo creo que por el momento voy a parar aquí. Voy a hacer un pequeño paréntesis y después continuamos con el régimen político. Gracias.